Buenas noches, bienvenido al Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. El primer tema que planteamos a debate de nuestros invitados es la retirada de la estatua ecuestre del general Varela, que estaba situada desde hacía 60 o 70 años en la Plaza del Rey de San Fernando, plaza que está sometida a una remodelación después de haberse rehabilitado el edificio del ayuntamiento, y con tal motivo se ha retirado y se piensa llevar esa estatua a un depósito municipal. Las asociaciones de la memoria histórica han aplaudido la retirada de la estatua. La alcaldesa de San Fernando le ha quitado toda carga ideológica y ha dicho que es una mera remodelación urbanística. Bueno, empieza tú. Bueno, hoy tenemos además tres cañadillas aquí en la mesa. Bueno, esto es muy largo de hablar, ¿no? No se puede frivolizar, ¿no? Estamos hablando de un hecho, o sea, la estatua se pone en San Fernando por suscripción popular en el año 1947. El general Varela muere en el año 1951, es decir, y ya en el año 1929, que Varela había tenido, le habían concedido 2 laureadas al valor en la guerra de Marruecos. Era un militar de un prestigio extraordinario y de un carisma grandísimo. Durante toda su vida, hasta que él terminó su vida militar como alto comisario de España en Marruecos, allí murió de una leucemia, ¿no? Entonces, toda su vida en los cargos públicos, como militar y en el caso de alto comisario, ayudó a la ciudad, a su pueblo. Él era un hombre que procedía de una familia muy humilde, había nacido en un patio vecino de San Fernando, en el patio llamado Patio de la Maestranza. Bueno, entonces habría que explicarle a mucha gente muchas cosas, porque esto no se puede resumir y no, es decir, estamos ahora mismo inmersos en un proceso donde se ha satanizado el llamado movimiento nacional y se ha divinizado la República, pero la República del año 31 no fue la República de la Puerta de Alcalá con los grandes retratos de Stalin y el llamamiento a la sovietización de la República y a las repúblicas que dentro de la República lucharon a muerte. Es decir, aquí se produjo un movimiento suicida de los españoles, donde la única solución que encontraron una vez dividido en dos España fue el enfrentamiento civil, y el que ganara ese enfrentamiento, que era esa guerra, impondría al resto de los españoles Pero claro, la propia República era tildada como burguesa por la izquierda, sobre todo anarquista, comunista y socialista, y quería ser destruida, porque la República burguesa era algo despreciable para el comunismo de los años 30. Bueno, entonces habría que analizar todo este tipo de cosas. Entonces hay mucha gente que, en San Fernando yo pienso, y tengo algunos datos, que hay una mala leche por dentro grandísima. ¿Por qué? Porque la gente no acaba de entender, la gente en general, que hayan hecho eso, ¿no? Y también la alcaldesa ha mostrado un discurso un poco ambiguo, porque ha dicho que se va a remodelar la plaza, como diciendo, bueno, cabe la posibilidad de que esta estatua se instale en otro lugar de la ciudad. Los de la memoria histórica, es decir, las víctimas de la guerra civil del bando republicano están por una parte que se salen de contento, porque todavía consideran a Varela como el gran enemigo, el militar al que le llaman asesino y genocida. ¿Me explico? Cuando yo siempre recuerdo lo que decía André Malraux en lo que escribió en su antimemoire, ¿no? De los franceses, de los propios franceses, cuando dijo nous sommes tous des assassins. Pues claro, la Francia de Vichy y la Francia ocupada por los nazis, al terminar la guerra mundial, aquello fue una escabechina grandísima, la que hubo un enfrentamiento civil también de muchos odios. Era una época de grandes odios, de grandes maldades, y claro, los españoles no hemos sabido
encontrar la solución adecuada a este enfrentamiento. No hemos sabido. Entonces, claro, como una persona es todo, no es una parte. Si yo no, es que yo me quedo con Varela hasta el año 29. El Varela del 36, que toma Cádiz con López Pinto y que gana la batalla de Brunete, gana la batalla de Teruel, libera el Alcázar de Toledo, donde por cierto se habían refugiado muchas mujeres y muchos niños que estaban siendo bombardeados por la República. Es decir, aquí hay el catálogo de los horrores. España de los años 30, desde el año 34 hasta el año 39, fue la España de los horrores. Y la España posterior, es decir, la España de los vencedores, hizo lo que hubieran hecho los otros vencedores si hubieran vencido. Entonces, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿por qué tenemos que heredar eso? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que heredar esa dialéctica de enfrentamiento, de lucha? Bueno, ¿usted va a remodelar la plaza? Pues me parece que está usted en su derecho. Ahora, si usted le dice al pueblo, usted que yo la estatua, que aparte tiene un gran valor artístico, un gran valor, este es Niceto Marina, tiene un gran valor artístico, la voy a poner en otra parte de la ciudad, bueno, pues nada, a lo mejor no... Pero claro, es que esto sigue siendo irreconciliable, es que es irreconciliable. O sea, las víctimas, digamos, de la República no van a perdonar jamás a los vencedores de la guerra. Y las víctimas del bando nacional, que hay montones y montones, miles y miles y miles, no van a... Entonces yo pensé que esto iba a ser una cosa de los abuelos, ni siquiera de los abuelos, de los bisabuelos, ya. Porque estamos hablando, como digo, desde el año 47 está allí la estatua, 47, y él muere en el 51. Es decir, hace 70 años que muere Varela, 70 años, ¿me entiendes? Y ahora, 70 años después, pues hacemos esto. Bueno, pues yo lo único que hago es que este tipo de cosas me pone muy triste, porque yo pensé que habíamos superado este asunto, ¿no? Lo hemos superado. Y que, bueno, pues, como una persona lo es todo, es que el único Pemán, por ejemplo, que vale a los efectos, es el Pemán de la bestia y el ángel, ¿no? El Pemán militante en el momento de la guerra civil, ¿no? Ya no hay otros Pemanes. El Pemán que trae aquí acá de las cosas, que se preocupa, el Pemán de la cultura, el Pemán, ese no vale, no nos interesa. Fijamos la historia en un punto, porque aquí lo que se trata es de establecer un relato distinto donde solamente la izquierda está dotada de prestigio intelectual y moral sobre todo. Los otros no merecen nada. Y claro, así, ¿qué vamos a hacer? Pues ni siquiera aquí en esta mesa vamos a estar de acuerdo, seguro. Pero bueno, contáis con mi respeto, por supuesto, ¿eh? Rafael. Bueno, el tema es muy largo y complejo, efectivamente, y yo a los telespectadores que estén interesados, por supuesto, les recomiendo el vídeo que muy oportunamente hizo la Diputación. Dirigió Fernando, con la dirección de Fernando. Estupendo vídeo. Y que efectivamente es estupendo, entre otras cosas, y fundamentalmente porque abre el abanico a muy diversas opiniones sobre el asunto y va marcando las distintas etapas, ¿no? Entonces, claro, la visión de Varela por etapas, en su conjunto profesional y vital, y su implicación en la guerra civil, que es una parte de esa biografía, pues se queda todo un poco desconcertantemente desnivelado, ¿no? Y después a eso se suman las limitaciones de los que juzgamos eso, cada uno con la suya. Y yo comentaré las mías muy levemente, muy brevemente. La estatua de Varela en San Fernando se pone, oh casualidad, el año que yo nazco, pero es que nazco en una vivienda enfrente de la Plaza del Rey. Mi infancia transcurrió jugueteando por debajo de las patas del caballo de Varela. Fue mi infancia. Y aquello no existía para mí, aquello no existía. Era un elemento más como el arbolado de la Plaza del Rey, ¿no?
Bueno, ¿Y los churros del 44? Era una cosa invisible que se había implantado allí y que yo me encuentro desde mi tierna infancia. Todo aquello transcurre en paralelo a mi vida y el año 1979 llego yo a esa plaza, por la parte de detrás, al ayuntamiento, como concejal de Una Nueva Democracia. Y digo esto porque desde Adelante Andalucía y las nuevas formaciones políticas, sobre todo, dicen, pero ya era hora, ¿qué estaba haciendo el PSOE? ¿Qué pensaba la izquierda? ¿Qué pensaba el ayuntamiento? Pues yo le digo un poco que pensábamos en otras cosas, en otras cosas que en aquel momento, y posiblemente hoy, siendo objetivo, eran infinitamente más importantes que aquello. Era intentar que la transición fuera una transición a la democracia, no fuera una transición a un conflicto social y político tremendo que volviera a retrotraer a España a la situación anterior. Entonces había que tener mucha mano izquierda, había que estar pendiente de lo importante y lo importante, de atenuar las diferencias sociales, las diferencias políticas. Yo me acuerdo que la lista de los concejales del PSOE se hicieron pensando en un electorado que no viera gente marcadamente de izquierda, así de claro. O sea que hubo que bajar un escalón en el asunto ideológico y político para que la transición siguiera. Es decir, eso no eran solo estrategias electorales, es que estábamos todos en ese discurso, en esa situación. Queríamos que la democracia se asentara. Entonces, durante ese primer tiempo, ese niño que estuvo jugando bajo la estatua de Varela, de pronto se convierte en un político de la ciudad que mira para otro lado, porque teníamos que mirar para otro lado, porque hubiera sido un error tremendo mirar a Varela y empezar con esas actitudes, sería tremendo. Claro, con el paso del tiempo, las cosas han ido viéndose de otra manera. Cuando ya la democracia española está asentada, empiezan a perfilarse programas políticos, se van acentuando las diferencias de los partidos van realizando estrategias en función de lo que consideran electoralmente de su interés particular como organización, etcétera, etcétera. Y se llega a esta situación. Bueno, pues yo ya digo que tengo mucha limitación por mi biografía personal con relación a ese tema. Si ahora se ve que se quita la estatua de Varela, se remodela toda la plaza, la gente joven parece que dice que menos mal que se quitó aquello, que se vincula únicamente a la faceta de... Pues yo me convierto quizás un poco en espectador pasivo y bastante neutral del acontecimiento. Y lo que pido es que la plaza quede bonito y vuelva a ser un ámbito ciudadano de encuentro de la gente de la isla, ¿no? Es lo que yo... Vamos a ver, yo me alegro mucho que se haya retirado la estatua del general Varela en cumplimiento de dos cosas. Una, de la ley de memoria histórica. Otra, de un acuerdo plenario de hace 6 años. Tiempo ha habido, tiempo ha habido. No me gustan las palabras de la alcaldesa, cuando no dice lo que tenía que haber dicho. Ha retirado la estatua porque tocaba retirar la estatua, porque la ley lo dice y porque hay un acuerdo plenario. Eso de decir que esto no tiene una connotación ideológica, sino que esto es por el dinamismo del urbanismo, de la ciudad y todo eso, es que me parece una excusa tan infantil, que ofende más que otra cosa. Porque yo creo que una vez que se ha hecho lo que se tenía que hacer, pues no cabe el decir que eso no tiene una connotación ideológica. Pues claro que la tiene. La estatua se hizo por suscripción popular, igual que el chalet de aquí. Es que curiosamente este señor, pues por suscripción se le hace aquí, se le da el chalet, y por suscripción popular se le da. Que le pregunten a alguno de si esa suscripción, podían haber dicho que no cuando se les pedía el dinero para
para eso. El general Varela, y yo no voy a entrar porque eso merecería a lo mejor muchísimo más tiempo, es un militar que tiene unas inclinaciones golpistas desde el primer momento. Cuando la República no llevaba más un año, 14 meses, en agosto del 32, pues él participa en el golpe de Estado de Sanjurjo, que por cierto es condenado, el general Varela, y luego es amnistiado. Cosa que posiblemente él no hubiese hecho con otros que hubiesen cometido el error de levantarse contra el poder constituido, y si triunfa, bien, pero si no triunfa, para los militares, juicio sumarísimo y fusilamiento. Manolo, discúlpame, un paréntesis pequeño, porque si no parece que las características que estás apuntando son de la persona general Varela. Yo creo que eso era el mundo militar, participaba en esas actitudes de una forma muy mayoritaria, porque eso venía de cómo el ejército español había estado funcionando desde el siglo XIX. Entonces había infinidad de jefes y oficiales con actitudes golpistas, militaristas, africanistas, es decir, él era un elemento de ese conjunto. Sí, pero al igual que en ese conjunto había generales como Miaja, o generales como Rojo, o generales que no se levantaron y siguieron siendo fieles al poder constituido. Por tanto, digo, no quiero entrar grandemente en el tema de esto, porque daría, pues, para como se hace en el vídeo, dejar en entredicho a una persona que fue pagada por otra nación, como es el caso de Inglaterra, cuando compró a muchos militares dándole suculentos cantidades de dinero para luego solucionarles la vida de por tanto, termino sin entrar más. Me parece bien que se quite, me parece que se hace en función de la ley, me parece que se hace en función de un acuerdo plenario, me parecen mal las declaraciones de la alcaldesa, y me parecería que no tiene sentido el que se trasladase a otro sitio esto, porque esto no se ha quitado por el dinamismo del urbanismo de la ciudad ni nada. Esto se ha quitado porque ponerlo en otro sitio vulneraría de nuevo la ley de memoria histórica, y por tanto eso es una cosa que tiene que quedar claro. Sembrar eso como diciendo, y en el futuro ya veremos qué hacemos, no, eso es como decir los sitios donde se han quitado, otra, precisamente, pues que en algún momento todo esto se puede. De ahí que extrañe, por ejemplo, el comentario que hace Vox, o las declaraciones que hace el dirigente de Vox, que dice, si nosotros llegamos al ayuntamiento, la estatua volverá a ponerse en el sitio que corresponde, que me parece valiente desde el punto de vista de lo que piensa Vox. Pues si piensa Vox eso, dirá eso, y no se escudará, supongo, que si algún día hay que hacer una reforma allí, dirá que esto no tiene connotaciones ideológicas, es que hemos pensado que esto hay que ponerlo o quitarlo. Un breve comentario, Emilio, que quizás a ciertos gobernantes, o en este caso a la alcaldesa de San Fernando, a lo mejor no le parecería más que la estatua se esfumase, no se guardara, sino que como por ejemplo en la institución Generalísimo Franco de la Diputación de Cádiz había un busto del general Franco, y no hace demasiado tiempo yo lo vi en el depósito de un anticuario. Se esfumó de la Diputación. Sí. Diputación no sabría dónde está, ¿no? Está claro. Bueno, creo que los tres habéis dado unas aportaciones en la parte histórica, que en mis anotaciones pues, sería repetir algunas de las cosas que se han dicho. Entonces creo que lo voy a centrar en algo que ha sucedido aquí. Resulta que la alcaldesa dice que es una remodelación del dinamismo urbanístico de la ciudad, y resulta que lo que estamos hablando... Creo que lo de dinamismo era por el caballo. Pero de los que estamos hablando aquí, ninguno ha dado por buena esa postura de la alcaldesa. Esto tiene, el que estemos en estas circunstancias, si no tuviéramos esa ley de memoria histórica, seguramente, y si hubiéramos seguido en el camino que decía Rafael, ¿no?, el que se había iniciado con la transición, pues seguramente la remodelación de cualquier sitio, que es lógico
que oye, que aparte de que lo que represente, las ciudades crecen y a lo mejor pues resulta que hay un caballo o una estatua en medio de una calle que debe ir una avenida, pues hay que cambiarlo. Bien, ¿por qué se llega a estas circunstancias? Porque se sabe que hay una parte, primero que lo propuso Unidas Podemos en el pleno que se aprobó, segundo, aquellos, o sea, la democracia tiene muchas ventajas, también tiene sus deficiencias. Y la deficiencia tiene el cualquierismo, que dice algunas veces, es decir, que puede llegar cualquiera, y si no, cojan ustedes en YouTube la entrevista de un magnífico periodista mexicano, el presidente de Perú, y es de vergüenza ajena. Dice, ¿cómo es posible? ¿Lo has visto? ¿Lo has llegado a ver? Bueno, pues lo recomiendo. Dice, te tapas la cara, este señor puede estar de presidente. Bueno, pues eso ocurre. Y nos tocó en un momento que llegó un zapatero. Entonces, todo lo que proviene del complejo y del revanchismo, pues se hizo. Y después viene la segunda parte, que viene una derecha acomplejada, que no llegó a explicar, digo, señores, que hubiera estado de acuerdo mejor muchísimos socialistas. Nosotros hemos comenzado todos unidos, los socialistas, los de derecha, los de menos de derecha y los de más de izquierda, y vamos por este camino y no lo vamos a romper. Y ha llegado un tarao, con todo mi respeto, y esa etapa ha pasado. Bueno, no lo hace la derecha, que lo tendría que haber hecho. Y esos males tenemos ahora porque todo se politiza. Yo soy de los que creo, y lo he dicho en alguna ocasión, yo he vivido en mi casa, pues la parte que yo nunca he visto ningún franquista, pero vivía en el régimen que era de personas normales que vivían, y después he vivido la parte en mi familia materna, en el que sacaron los fascistas a la calle a fusilar a mis bisabuelos. Por lo tanto, yo he vivido esas dos cosas, las he vivido, y con eso he vivido siempre, y no he visto jamás en esas familias ni enfrentamiento, he visto respeto, he visto cariño, y he visto cosas que en su momento me decía mi madre, me decía, de esto no se puede hablar delante del abuelo, de esto no se puede hablar delante del tío. ¿Por qué? Porque se respetaba lo que había vivido. Y ahora viene unos chiquilicuatres que no han vivido, que no conocen, ni han conocido, y quieren levantar ese odio. ¿Qué ocurre? Aquellos dirigentes que están, caso Patricia Cavada, aislados políticamente, pues tienen que actuar tipo presidente de gobierno. Es decir, yo tengo que seguir de alcaldesa y tengo que darle juego a todos los que me pueden permitir ser alcaldesa. Y este es uno, y lo has dicho, creo que lo has dicho tú, no has tenido los arrestos suficientes para decir, hay una ley de memoria histórica, ojo, que lo tendría que hacer hasta un señor que estuviera de derechas en el ayuntamiento. Hay una ley que no se ha derogado y hay que cumplirla. Pero evidentemente se tiene que ir intentando fastidiar lo menos posible el voto por un lado, captando otro voto, y al final el tema es la politización. Y yo creo que eso, en los años que hemos llevado, lo que hemos transmitido a nuestros hijos, lo que han vivido con la posición de cada uno de los partidos políticos, esto es un paso atrás. Yo quiero decir dos cosas, ¿no? Vamos a hacer un receso y seguimos hablando de eso. Bien. No hay problema, ya está, hasta que dé. Volvemos en un momento. Seguimos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. Estábamos hablando de la retirada de la estatua ecuestre. Yo digo siempre ecuestre, pues no sé si montaba a caballo el general Varela. Sí. Mira, una sugerencia para artículo para Rafael. Es que yo creo que desde el Tiziano de Carlos V, después de la batalla de Milver, se representa a todo militar en lo alto de un caballo, y hayan hecho sus gestas a lomos de un caballo, o en el caso de Varela, a lo mejor en otro coche. Pero bueno, en fin. Sí. Bueno, yo quería decir dos cosas, ¿no? Hay un marco global del que no se está hablando, ¿no? Pero está ahí presente, ¿no? Y dice, ¿no? Quieren acabar con el régimen de la transición. Quieren acabar, ¿no?
Eso, reconocerme que se dice, ¿no? Eso ya quedaba atrás, pero el régimen de la transición se fundamentaba en cosas muy importantes. Por ejemplo, la unidad de España, la monarquía y la democracia. Eran tres elementos muy importantes sobre los que se construía la transición. Unidad de España, la monarquía como forma del Estado y la democracia. Vale. Estamos viendo que eso, cuando empezamos a no aceptar, lo que queremos es destruir, cambiar. Bien, pues los que lo han iniciado, y si lo consiguen, allá ellos, yo espero no verlo. Y después quiero hacer un pequeño apunte, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Alberti, me gusta mucho su poesía, ¿no? Es más, yo he escrito un libro sobre Alberti, gordo, con una antología. Gordo, está bueno. Sí. Gordo. Libro gordo, bien. Entonces, yo creo que esta mesa estará al 100% de acuerdo conmigo que Stalin fue un criminal inmenso, un genocida total, ¿no? Alberti le dedicó un poema, una oda a Stalin, ¿no? Redoble de tambor. Mira, se sabe hasta la oda. El que nada más que bebe Coca-Cola, pero se lee todo, ¿eh? Y bueno, eso sería suficiente para que Alberti fuera considerado el Pemán, otro Pemán. Me está dando la idea. ¿Sí? Ah, vale, bien. Entonces, aquí estamos jugando con la madre, como se decía cuando yo era niño. Estamos jugando con la madre, ¿no? Entonces, no queremos aceptar lo que fue la guerra civil. La guerra civil fue una agresión, ¿eh? Un día se levantaron unos señores y dijeron, vamos a agredir, vamos a declarar la guerra a esta gente. Un poco como Reguera, ¿no? Yo solamente cogería un fusil si le declarara la guerra a Cádiz, ¿no? Yeah. ¡Pum! Como una... Entonces no se están contemplando otras cosas que condicionaron un clima en España, un clima absolutamente donde se hizo que la cuestión era de vida o muerte. De vida o muerte. Tú has hablado de... Yo tengo pudor de hablar de mi familia. Mi familia fue víctima de la guerra civil. Del Frente Popular en este caso, porque mi familia paterna, bueno, incluso materna, no es de aquí, no era de Cádiz, ¿vale? Entonces, cuando yo he sido educado y criado por unos padres que jamás, que lo que han intentado inculcarnos a sus hijos es la superación de aquel drama, la mirada hacia adelante. Y no se hacían críticas, no se hablaba, no se era franquista tampoco, no se era tampoco franquista, se vivía la vida y se luchaba por una familia, por unos hijos y tal, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora, hay gente que no se está dando cuenta. Y después lo que Manolo ha dicho de Vox, es que Vox está acostumbrada a este tipo de cosas, Manolo, es que tenemos que acostumbrarnos, porque en España... Que yo cómo me voy a acostumbrar a que se diga esas cosas. Sí, bueno, es que tú sabes cuánto tiempo lleva en Francia Jean-Marie Le Pen y su hija Marine diciendo estas cosas. Es que la extrema derecha dice estas cosas del mismo modo que la extrema izquierda dice estas cosas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es crear una gran avenida donde a un lado y al otro se le den morcillas. Yo de todas maneras, como de lo que se trata hoy es de dar nuestra opinión sobre lo que ha ocurrido recientemente, que es el que pues tú lo has puesto claramente, se obedece a una ley, pero las leyes pueden ser cambiadas, las leyes pueden ser cambiadas, pero quiero yo decir, pero es que yo voy a más que la ley. La ley dice lo que dice y por tanto, en consecuencia, pues ese monumento tenía que ser retirado. Claro. Pero es que además hay un acuerdo plenario del ayuntamiento en el que el Partido Socialista, junto con Ciudadanos y el no adscrito, ganan una votación en relación a que se quite eso de ahí. Pero es que ese monumento es el monumento que se hace a un militar golpista
Dos veces ese golpista. el monumento lo querían haber hecho en el año 29, donde ya Varela era considerado un héroe de la patria. Era un héroe, yo creo que temerario, como ocurre con este torero que le falta... Padilla, que es un hombre que cuando se enfrenta, diríamos, a un toro, da prueba de un valor temerario. Y este hombre, pues es verdad, y en el vídeo se recoge que cuerpo a cuerpo luchó, pero estamos hablando de un militar que se levanta en el primer intento a los 14 meses de existir la República con Sanjurjo, que es condenado, que es amnistiado, y que luego, en el año 36 y antes, él está participando de un nuevo levantamiento. Una persona con ese pasado como militar no merece una estatua, Para mí no son méritos por una estatua, porque además ahí no voy a entrar en que era un hombre que participó muy activamente y muy conscientemente de la represión. La represión, ¿por qué? Porque cuando se ordena en la guerra civil que no se vaya directamente a Madrid, que se vaya más lentamente, que son órdenes de Franco, se hace para ir limpiando los sitios y no dejar, porque son declaraciones incluso suyas, ningún republicano que pueda volver a tener la tentación de hacer lo que hizo la República, votar otra cosa distinta a la que los militares pensaban. Pues eso es así. Por tanto, yo, por todas esas circunstancias, creo que no es merecedor de un monumento. No son méritos para mí los que hace este hombre sino en todo lo contrario, de méritos. Para mí, de méritos. El monumento es el monumento de una sociedad concreta, de un momento concreto y de una historia concreta. Es decir, el monumento no se hubiera hecho hoy, pero se hace en los años 40. La gente se tiraba a las calles para hacer el monumento y para regalar el chalet. Bueno, eso era así. Perdóname. Si tú quieres pensar... Por favor. Ese es el problema, uno de los problemas, ¿no? Pero importante es la materialidad del monumento. Es decir, cuántas biografías o cuántas historias hay en determinado momento histórico que con el paso del tiempo se transforman, pero se transforman de una manera líquida. Pero cuando es un monumento no hay manera. El monumento es el monumento que responde a una situación muy concreta, de una sociedad muy concreta, de una coyuntura política muy concreta, y se hace piedra. Entonces es muy raro Rafael, que casi nada aguante, casi nada aguante. Pero tú crees la que Bolívar hoy admite una lectura. No, lo quieren quitar. Pero quiere quitar que una asociación de tercios, se llama Asociación de los Tercios Españoles, lo quiere quitar. Pero no Kishi. Pero por ejemplo, Kishi no va a quitarlo. No. Tú hacías referencias, pero si nosotros mismos con nuestras ideas y nuestras ideologías las vamos alterando en función de las vivencias, una sociedad completa también va evolucionando y se encuentra con elementos pétreos que son imposibles, quitarlo o no quitarlo. Pero por ejemplo, tú antes decías, y seguramente como tú, a mucha gente, muchos niños en San Fernando, pues que vivían cerca de la plaza, jugaban debajo del caballo sin saber lo que eso significaba. No lo veíamos, Claro, por supuesto, pero y tú no piensas que también había muchos niños en San Fernando que no se acercaban a ese monumento porque su familia había sufrido a lo mejor la represión mucho, para los que no significaba, como en el caso tuyo, eso no le significaba nada, o como en tu caso no tenía esa significación. Pero es que siempre olvidamos a la otra parte que sí le significaba algo y que cada vez que pasaba por esa plaza se sentía humillada con esa persona en el caballo victorioso. Pues eso es así también. Es que nos olvidamos siempre de eso. Y yo no me olvido. Lo que decías, hacía referencia Enrique, las leyes se cambian. Esta ley que se puso en ese momento, que entiendo que se tenía que haber cambiado, pero ha pasado un tiempo, pues se tiene que sacar conclusiones de qué ha pasado con la ley. Igual que va a ocurrir, por ejemplo, con la recién aprobada de vivienda, que en el momento que se vea cómo se va a disparar, que se ha disparado en todo el mundo,
el precio del alquiler por la intervención inconsciente, en este caso, del señor que ya sabemos, que no voy a nombrar, pues... Un momento... Para que no, es que si lo digo me lo apunta como momento y no es momento. Entonces, esto llegará un momento también, vaya momento, que tendrá que, bueno, oye, hasta aquí, venga, hicimos aquello y ahora ya está aquí. ¿No se ha hecho más? Pues se tenía que haber hecho más. Oye, haberos dado prisa, ¿no? Fíjate cómo se dio prisa el señor del que hablamos siempre para sacar a Franco de donde estaba, que así le está yendo, claro, porque le está viniendo todos los... Pero que al final, yo creo, como habéis coincidido todos, Manolo, coincido plenamente en que evidentemente tiene que haber muchísimas personas, muchísimas familias, que eso lo han visto como un agravio, sí. Y nadie creo que de esta mesa va a discutir y ni va a tener falta de respeto a de ningún bando que haya vivido. ¿Qué ocurre? Son temas de actitudes de tener que estar a estas alturas hablando de esto de nuevo cuando nos han educado para lo contrario. Eso es lo que... Pero es que muchas veces ¿no? esto sale a relación de que cuando se quita, pues claro, parece que hay que justificar que eso es para una persona, héroe, laureado, todo lo que se quiera, pero que desde mi punto de vista no merece una estatua. Bueno, cambiamos de tema, ¿vale? El parque eólico marino frente a la Caleta. El pasado día 18 de enero se publica en el Boletín Oficial del Estado una comunicación de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz donde se da trámite a información pública del proyecto presentado por la empresa Bahía de la Plata Real Estate para poner un parque eólico con, creo que son 18 aerogeneradores a 6 kilómetros al noroeste de la playa de la Caleta y 4 kilómetros al oeste de la ciudad de Rota. Tras esa comunicación se ha sabido que la autoridad portuaria había pedido informes a distintas administraciones, a la Junta, al Gobierno de España. La propia Capitanía Marítima estaba estudiando las afecciones que pudiera tener a la navegación y a los ayuntamientos que pudieran verse afectados o que pudieran opinar al respecto. Ya ha presentado una alegación el Ayuntamiento de Rota rechazando el proyecto y ya ha anunciado alegaciones el Ayuntamiento de Cádiz y Ecologistas en Acción. El Ayuntamiento de Cádiz parece que contraria al proyecto por el impacto visual y Ecologistas en Acción con diversas apreciaciones de carácter técnico sobre los anclajes y los pilotes necesarios para esas plataformas, el cable que tiene que ir a una subestación donde se acumule y se inyecta a la red la energía que pudiera producirse y aceptando el impacto visual como asumible por parte de Ecologistas en Acción. Más o menos es un resumen un poco, no sé si he sido muy lioso. A mí me encanta que haya surgido el tema, ¿no? Porque la gente tiene que concienciarse de que tenemos un problema. O sea, la sociedad contemporánea tiene un problema con la energía y el problema hay que solucionarlo. Y este es un modo de solución de un problema, o por lo menos parcial, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que a nadie nos gusta el proyecto ese, nos parece un absoluto disparate. Es que ¿cómo te va a gustar que enfrente de la Caleta pongan no sé cuántos molinos? Hombre, por favor, eso es un atentado al medio natural, a la belleza del paisaje y a la ciudad. Ahora, hay un problema con el tema de la... Y el problema puede ser cada vez... Hemos pagado el megavatio a 200 y a 300 euros. La gente no puede, la industria no puede soportar este problema. El problema de la energía es uno de los problemas de las sociedades contemporáneas que tiene que solucionar. Pues claro, tampoco queremos energía nuclear, ni queremos los ciclos combinados, porque son contaminantes. Es contaminante. Lo único contaminante es la energía maremotriz y la energía eólica y la solar. Pero con esas energías no se da satisfacción a la demanda de la nación. Hay cosas sorprendentes. Hay una central nuclear
en Extremadura, de la que vive toda la industria vasca, pero la central está en Extremadura. Entonces, yo creo que esto es uno de los asuntos que no se pueden frivolizar. Y he dicho al principio claramente que soy contrario a que enfrente de la galeta y derrota aparezca esa historia. Pero está claro que el problema que tienen las sociedades contemporáneas, y nosotros los españoles, que no tenemos energía, no tenemos petróleo, ni tenemos gas, es que tenemos que solucionar el problema, porque si no, el progreso y lo que tiene consigo el progreso no lo vamos a conseguir. Entonces, es un problema que tiene que discutirse, debatirse inteligentemente y llegar a las soluciones que sean menos onerosas, ¿no? Pero está claro que algo hay que hacer, algo hay que hacer. A mí me ha gustado mucho la intervención de Ecologistas en Acción a través de nuestro frecuente contertulio Daniel López Marijuán, porque ha entrado en asuntos técnicos que no son fáciles de tener opiniones y tal, a no ser que esté normalmente en ese tipo de cosas. Y me ha gustado porque no era un rechazo de entrada, era todo lo contrario, era de entrada este tipo de actuaciones son positivas, a ver si tiene elementos negativos que le impidieran instalarse, es decir, una actitud de apertura estructural a las nuevas fuentes de energía, ¿no? Y después ya entrar en los problemas colaterales que este proyecto causaría en el entorno, ¿no? Al final, Ecologistas en Acción también ha puesto una serie de pegas muy importantes, tan importantes que quizás posiblemente vayan a la negación de la autorización del proyecto, ¿no? Yo no le veo futuro, no le veo ninguno, vamos a eso. Bueno, tampoco hay que evitar un poco el posicionamiento de Teófila Martínez desde la competencia en la autoridad portuaria, ¿no? Que en principio empiezan pero ya he dicho que se ha visto obligado a tramitarlo, pero que ya no está de acuerdo. Si fuera la alcaldesa de Rota, se opondría, ¿no? Más claro. Hubo al principio una crítica hacia ella porque parecía que estaba ocultando que las instituciones criticaran y tal, y después, muy poco después, dice, no, yo, si a la vista de lo que pasa que yo tengo que tramitarla, porque es mi competencia y es lo que yo tengo que hacer. Ahora, si yo hubiera sido alcaldesa de Cádiz o de Rota, pues por supuesto que le diría que no. Es decir, que ella también se ha posicionado en contra de la concreción de ese proyecto, ¿no? Entonces, volvemos a estar un poco, efectivamente, ¿no?, en sí a las fuentes de energía limpia y alternativa, siempre que estén cumpliendo una serie de condiciones que no perjudiquen otros asuntos de importancia grande, ¿no?, para ese territorio, para la población, las distancias, los elementos técnicos, es decir, y ahí ojalá que en la discusión se vayan corrigiendo ese tipo de cosas y se pudiera llegar a hacer compatibles los dos temas, ¿no? Pero ya digo, lo que más me ha parecido de interés es el posicionamiento de Ecologistas en Acción con el análisis, con una actitud inicialmente favorable para dar cauce a este tipo de energías, ¿no? Sí, yo creo que lo más, diríamos, lo más importante que podemos extraer de los distintos pronunciamientos que se han hecho es quizás la coincidencia en que, quizás por lo que dice Enrique, porque se va adquiriendo cada vez más conciencia de los problemas que hay, de que hay que buscar alternativas, pues es que hay una coincidencia generalizada en que ese tema no es que no deba hacerse, es que no debe hacerse ahí donde se había planteado. O en esas condiciones. En esas condiciones. Entonces, es cierto que produce cierta extrañeza las primeras declaraciones de casi todos. Las primeras declaraciones de Ecologistas no profundizan mucho, sino que dice
es asumible visualmente, esto es asumible. Eso crea un cierto desconcierto, porque como eso es asumible, creo que luego eso pasa a un segundo lugar cuando en un pronunciamiento posterior pues ya se empiezan a decir no solo las dificultades técnicas que tiene, sino de que la propia empresa que va a cometer eso tenga ni medios económicos ni técnicos para hacerlo, y que podría ocurrir, según dice el ecologista de Nación, que lo que se pretendiese sería el permiso para luego, no esa empresa, sino a trozos, diríamos, ir dando concesiones o revender para otras, en la reventa. Entonces, eso causó, ya digo, la primera extrañeza. Lo mismo causó extrañeza con la fuerza que la presidenta de la autoridad portuaria dice: yo, si fuese a alguno de los ayuntamientos, diría que no. Entonces dice uno, uy, qué pronunciamiento más contundente, y sin embargo, si se compara con el primer pronunciamiento de los ecologistas, que decían que era asumible visualmente. Luego también, en ese primer pronunciamiento, el pronunciamiento del Ayuntamiento de Cádiz es un pronunciamiento que llega lento, demasiado lento, con lo rápido que son normalmente para no hacer nada, para hacer otra vez de pronunciamiento. Pues aquí no solo ya pronunciamiento, sino que el Ayuntamiento de Rota da un ejemplo diciendo: no solo voy a decir que estoy en contra de eso porque eso afecta al turismo y eso, sino que también ya tengo aquí preparado y por escrito lo que de alguna manera es un adelanto de lo que la luego alegación será que ha presentado. una alegación que tendrá que luego, a lo largo de este mes que tiene, ser. Entonces, yo creo que esto no se podía haber pensado un sitio peor para hacer esto, pero ya no solo por el impacto visual, que es muy importante, que yo creo que es muy importante, sino porque por lo que he visto en algunos de los estudios que se han hecho, para el tránsito de todo lo que pasa por ahí, para la obstaculización que significaría para hacer ciertas maniobras, en fin, una cantidad de temas que no son solo el decir qué fea va a quedar la caleta o la playa de la Costilla, sino que es que estamos hablando de dificultades que no son fácilmente salvables. Hay otro elemento que no ha salido, pero si ves un poco el conjunto de intervenciones, dice, bueno, no ha salido porque normalmente no sale, pero ahí había un problema, que es el Ministerio de Defensa y la base naval de Rota. Esos no han dicho nada, pero posiblemente porque si no sale... Según un amigo común, está en estudio eso, ¿eh? ¿Te crees que eso se les pasa ni a los americanos? No. ¿De qué se le va a pasar a los americanos? Para que los americanos no dicen nada. Fernando, lo que estoy diciendo es que no dicen nada si el asunto están ellos callados y no pasa nada. Pero si están a favor mayoritariamente, entonces harían una aplicación directamente al Congreso de los Diputados y al Ministerio, y a lo mejor tampoco saldría por intereses generales y demás. Bueno, yo creo que esto es hemos escuchado a Emilio que no... Esto es un ejemplo muy claro de lo que yo decía el otro día, que comentábamos sobre algún tema importante de los proyectos en Cádiz, que yo decía y sigo diciendo que no era problema de los políticos, sino la indolencia y de la forma que es el gaditano. Por lo tanto, eso es así. Porque, fijaros lo que ha ocurrido, que a pesar de que han cambiado el blog de Fernando, que a mí no me gusta cómo está, porque quita la interactuación de muchas personas, es el que ha levantado este tema. Ahí salían las noticias, ¿verdad? Salían las noticias dando por hecho, y la gente estaba... Bueno, y la polémica ya que se ha metido en prensa ha hecho que entonces eso es un buen test de que los políticos siguen trabajando a la antigua usanza. Uy, ¿qué ha dicho el periódico? ¿Qué ha dicho este? Pues mira, hay que estar ahí. Yo tuve oportunidad, porque me llamó la Confederación, era un trabajo muy bonito, pero no lo pude realizar, porque era cuando había ese empeño en hacer en la zona de Barbate, Vejer y tal, con una gran compañía. Cabo Trafalgar, ¿no? Exactamente, y una gran compañía, y había un problema importante. Y en ese caso eran, curiosamente, ecologistas en acción, eran los que estaban a favor, e incluso porque eso iba además con una especie de granjas marinas, o sea, era algo espectacular. De hecho, la propia Diputación estaba a favor en ese momento. Yo no sé si fue, no recuerdo exactamente ya el año, que hace muchos,
Pero aquello fue un proyecto importante y hubo unas discusiones importantes. Me acuerdo pero todavía porque en las alertas me sigo recibiendo los de foro eólico que había en aquel momento. Y ahí se creó un lobby de alcaldes en aquel momento, repito, los propios ecologistas en las distintas... Ahí tuvo una importancia muy grande los almadraberos, ¿eh? Exactamente, Porque los almadraberos. afectaba al tránsito de atún. Lo que yo quería decirle Bueno, a Rafael, tenemos- ¿no? brevemente, es que evidentemente lo que digan los militares, para entendernos, los interlocutores de los militares no es la gente de los periódicos de la prensa. Hablan al gobierno y van directamente al sitio. Por lo tanto, seguramente han ido ya. Sí. ¿no? Bueno, pues entramos en el capítulo de dedicatorias. Bueno, pues hoy es muy cercano a dos vecinas que nos siguen mucho, a Nati y a Pilar, y que como nos vemos frecuentemente me va trasladando sus opiniones sobre el programa, así que un fuerte abrazo para las dos. Yo tengo una porque es muy graciosa, me pasó ayer, que fui a la farmacia, me dice el farmacéutico, ¿no te vi la semana pasada en el Café del Correo? Y yo me quedé mirándolo. Dice, es que yo soy un gran admirador de Fernando Santiago. Te lo juro, Fernando. Sé que no te gustan No le estas digas cosas. eso, que es capaz de ir por los antígenos allí. No, no. Sí, sí, eso me dice. Antígenos impropios de un hombre que ha hecho la mili como tú. Ole, ole, mira, mira. Abascal. Ole, ole, ole. Abascal se usa antígenos. No, hombre, por favor. Perdona, tú sabes que, y con esto termino, me estaban preguntando por qué en mi familia han caído algunos y yo no. El virus sabe que no puede caer un autónomo. Tenemos que seguir currando. Bueno, pues damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel, a Rafael Garófano y a Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.